Muy buenas tardes, profesor Jaime Ortega Reina. Mi nombre es Ángel Ventura Nicolás, con el número de matrícula 2212-02-1935 y soy estudiante de la licenciatura en Administración de la UAM Xochimilco. Esta es la presentación de mi investigación para la unidad de aprendizaje Historia y Sociedad. Bueno, para esta investigación opté por el tema de la Segunda Guerra Mundial, misma que sucedió entre los años de 1939 a 1945. Pero en este caso en particular he decidido enfocarla a lo que sucedía en México a raíz de los daños causados a buques petroleros mexicanos en el año de 1942. Se abordarán las causas que hicieron que México entrara a la Segunda Guerra Mundial, así como algunas medidas que adoptó el entonces Distrito Federal para prepararse ante un posible ataque aéreo por parte de los países enemigos. Por supuesto, también haremos mención de la participación que realizó México en este conflicto bélico. El motivo por el cual me decidí a elegir este tema es porque la Segunda Guerra Mundial es una etapa en la historia que me llama bastante la atención. Tal vez sea más por el tema del desarrollo tecnológico que se creó durante esos años y por el tema bélico que por otros factores. Sin embargo, también es importante por el hecho de ser el conflicto histórico más destructivo de la historia de la humanidad. Me parece un tanto increíble cómo, pues, entre hombres nos hemos aniquilado por defender ideales de los cuales no siempre somos partícipes. Sin duda para mí, la indagación en este tema es fundamental para reflexionar sobre el comportamiento del ser humano y darle más sentido a una frase que muy a menudo hemos escuchado, la cual dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Para esta investigación he elegido los conceptos clave, que son Segunda Guerra Mundial, Ejército del Eje, Ejército Aliado, Alemania nazi y Escuadrón 201. Los empezaré a definir. En la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos que fue un conflicto militar que se desarrolló entre 1939 y 1945, en donde se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas las grandes potencias de ese momento. Eh, Prácticamente fueron agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas. Por un lado, precisamente el ejército aliado y por otro lado, el ejército del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados en un estado de guerra total. En el ejército del eje, también conocido como eje Roma-Berlín-Tokio, aquí hay un dato muy curioso que yo no sabía, que su acrónimo es Roberto. Fue el bando luchador que se enfrentó precisamente al ejército aliado durante esta Segunda Guerra Mundial y estaba conformado por Alemania, el Imperio de Japón y el Reino de Italia. Contó con la adhesión de otros países como por ejemplo Rumanía, quien se destacó por haber luchado en contra de los soviéticos. En el ejército aliado tenemos que fueron el conjunto de países opuestos política y militarmente a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Más concretamente se suele referir con este término a la coalición militar liderada a partir de 1941 por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. La Alemania nazi es también conocida como el Tercer Reich, que es el término historiográfico común en español, para referirse al Estado alemán
que está entre 1933 y 1945, durante el gobierno del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, mismo que era el dirigente Adolf Hitler. Este partido se caracterizó por sus políticas totalitarias, dictatoriales y sus ideologías pues racistas. Y sobre todo ganó mucha fama a nivel mundial por los eventos relacionados con el Holocausto. Por último tenemos al Escuadrón 201, que es es una unidad mexicana de combate aéreo que participó en la encuadrada dentro de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. El escuadrón voló como anexo al Grupo 58 de combate de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la liberación de la isla Madre de Luzón, en Filipinas, durante el verano de 1945. El Escuadrón 201 sirvió con distinciones en observaciones, bombardeos y ametrallamiento de posiciones japonesas, vehículos de convoy y emplazamiento de artillería en Filipinas y Formosa, lo que hoy es Taiwán. Y bueno, pues entramos en materia. Entramos en las causas por la cual México entró a la Segunda Guerra Mundial, no sin antes pues hacer un breve recuento de cómo inició esta guerra. Pues el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade a Polonia y con ello, pues con este hecho, se dio por iniciada la Segunda Guerra Mundial. En México, el 4 de septiembre, el presidente Lázaro Cárdenas, fiel a la política pacifista mexicana, declaró la neutralidad en el conflicto europeo. Sin embargo, esta neutralidad no impedía al gobierno mexicano condenar la agresión contra la soberanía de naciones democráticas. Para abril de 1941, el gobierno de Manuel Ávila Camacho ordenó la incautación de los barcos alemanes e italianos en puertos nacionales. Entre estos barcos estaba incautado el llamado Potrero del Llano. Bajo esta acción se hizo evidente que el gobierno de Ávila Camacho sostenía una neutralidad simulada. El apoyo de México era claramente para el ejército, o más bien el bando aliado. 2 meses después se publicó otro decreto que prohibía la exportación de productos mexicanos a países que no pertenecían al continente americano. Pues obviamente entre ellos los ejércitos, bueno, los países del eje. La tensión entre México y Estados Unidos comenzaba a disiparse. Esta tensión que se había este, obtenido a raíz de la expropiación petrolera que realizó el presidente Lázaro Cárdenas. Al producirse el ataque de Japón contra Estados Unidos el 7 de diciembre de 1941, el gobierno mexicano rompió sus relaciones diplomáticas y consulares el día 11 de diciembre con Japón, Italia y Alemania, luego de que Estados Unidos pues, les declaran la guerra a estos países. Mientras tanto, el 20 de enero de 1942 se emite un decreto por el cual se declara no combativo a los Estados Unidos, por lo que sus naves, aeronaves y tropas de las Fuerzas Armadas pueden usar los puertos mexicanos y el territorio como en tiempos de paz. El gobierno mexicano expulsa a diplomáticos italianos y japoneses, entregándolos al gobierno estadounidense el 18 de febrero. Mientras tanto, los días 27 de marzo y 7 de abril se firman algunos acuerdos por los que México puede adquirir municiones en los Estados Unidos para modernizar sus fuerzas armadas, además de convenios industriales. Para entonces, México intensificaba
la venta de petróleo a varios países, siendo su principal consumidor Estados Unidos. Este comercio claramente no convenía a las potencias del eje, motivo por lo cual los submarinos alemanes amenazaron a los buques de México, advirtiendo que esta actividad podría tener severas consecuencias. Y efectivamente así fue. Para el día 13 de mayo de 1942, el barco tanque mexicano Potrero del Llano fue torpedeado por un submarino alemán. La reacción inmediata del gobierno, que por solidaridad con Estados Unidos ya habría roto relaciones con los países del eje, fue enviar una enérgica nota de protesta que decía, cito textualmente: si para el próximo jueves 21 del corriente, es decir, de mayo, México no ha recibido del país responsable de la agresión una satisfacción completa, así como las garantías de que serán debidamente cubiertas las indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos, el gobierno de la República adoptará inmediatamente las medidas que exija el honor nacional. Sin embargo, pese a esta exigencia, no hubo respuesta de la protesta y en su lugar fue torpedeado otro barco tanque llamado el Faja de Oro. Ante esta situación, el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, se reunió con el Consejo de Ministros y determinaron declarar la guerra. Se convocó al Congreso de la Unión y en la sesión del 28 de mayo de 1942, el presidente presentó a diputados y senadores las razones que motivaron esa decisión. Se solicitó la convalidación del decreto en el que se establecía que, cito también textualmente, a partir del 22 de mayo de 1942, existe un estado de guerra entre México y las potencias del eje. El 7 de junio, en el Zócalo de la ciudad, y ante una gran muchedumbre de gente, el regente, el licenciado Javier Rojo Gómez, acompañado de los miembros del Consejo Consultivo y del jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Militar, eh, dio lectura y colocó el bando en el que se declaraba el estado de guerra. Al mismo tiempo, el acto se difundía a la ciudadanía y a las delegaciones políticas a través de altavoces, radiodifusoras y carteles. México estaba oficialmente en guerra con Alemania, Italia y Japón. Para este año, el Distrito Federal se dividía política y administrativamente en la Ciudad de México y 12 delegaciones políticas. Su superficie era de 1.483 kilómetros cuadrados, en donde residían alrededor de 1.757.000 habitantes dentro de ese territorio. El impacto de los habitantes del Distrito Federal fue notable. Tenemos, por ejemplo, que la revista Tiempo inició una encuesta para conocer la opinión, perdón, de los capitalinos en torno a si México debería declarar la guerra o no. Cabe señalar que antes del pacto de la declaración de guerra, el 59% de los votos era favorable a la declaración de guerra. Después de este acto, un total de 17.740 votos, alrededor del 82%, que se recogieron en las salidas de los cines, las terminales camioneras, entre algunos otros lugares, este, fueron favorables a declarar la guerra a, a estos países, a Alemania, Japón e Italia. Si bien el presidente contó con el apoyo de casi todos los partidos políticos para lograr el consenso y respaldo de las principales fuerzas del país a la nueva política de acercamiento con Estados Unidos,
no fue suficiente y tuvo que desplegar una amplia campaña propagandística. Por medio del periódico oficial, el Nacional, fortaleció su línea de apoyo a las medidas de adoctrinamiento del sector público para lograr la defensa de la soberanía y de la educación. La publicidad aquí en este periodo que se estaba realizando por parte del gobierno norteamericano fue fundamental para que los ciudadanos mexicanos apoyaran las causas de guerra. Una vez pasada las primeras semanas de la declaración de guerra, los ánimos eran otros. México y la guerra requerían de una actitud comprometida con la defensa de la nación y no indiferente como se empezaba a mostrar, por lo que la Secretaría de Gobernación decidió impulsar una importante campaña que se mantuvo a lo largo de 3 años de la guerra. A través de esta se pretendía lograr, de primera instancia, la unidad nacional en torno al presidente de la República. Se pretendía también fomentar la voluntad de trabajo para que todos los mexicanos, con sus medios de producción, alcanzaran su máximo rendimiento. Y se pretendía excitar a la iniciativa privada y aprovechar su recurso en todo lo que se pudiera coadyuvar. Tenemos así que en el Distrito Federal, bajo este estado de guerra y temiendo un posible ataque por parte de los países del eje, se adoptan medidas para eh, poder pues salvaguardar la integridad de esta capital. Entre estas medidas, bueno, pongo algunas en las cuales nos dice que de primera instancia se trasladan y limitan a ciudadanos de las potencias del eje a campos de concentración. Es una faceta que yo creo que muy pocos conocen y que a continuación pues daremos cuenta de ello. El 12 de junio se publica la Ley de las Propiedades y Negocios del Enemigo, nombrándose una Junta de Administración y Vigilancia que por otro lado se trasladan y limitan a los ciudadanos de las potencias del eje a poblaciones como Texmixco en Morelos, que les servían como campo de concentración, aunque a varios se les deportaba a los Estados Unidos. E incluso se hace lo mismo con ciudadanos mexicanos descendientes de, em, sobre todo de alemanes y de japoneses, mientras es retirado el último diplomático mexicano ante el gobierno de Vichy, perdón, el 30 de junio de 1942. Para este año, el Censo General de Población de 1940 a 1942 identificó solo a 1.550 japoneses, de los cuales 1.172 eran hombres y 378 eran mujeres. Sin embargo, algunas otras fuentes estiman un máximo de 6.500 japoneses en México para el año de 1941, distribuidos mayormente en 3 países, como lo son Baja California, el Distrito Federal y Sonora. En realidad, no se sabe a ciencia cierta el número exacto de japoneses al estallar la guerra en el Pacífico. Inicialmente, la única excepción para, bueno, que convocaba a todas estas comunidades japonesas a concentrarse, fue la comunidad japonesa que vivía en Chiapas. Ellos no tuvieron que trasladarse inmediatamente debido a las gestiones del gobernador. En ese entonces estaba Rafael Gamboa ante el gobierno federal. Sin embargo, en marzo de 1943 fue ordenado su traslado a la capital. Como en el caso de Chiapas, hubo otros lugares donde las autoridades locales mostraron cierta flexibilidad en el cumplimiento de las órdenes oficiales, a veces dando extensiones a los plazos de evacuación o asegurando permisos de permanecer en sus hogares a algunos japoneses, sobre todo japoneses de la tercera edad o mujeres embarazadas.
Pero a final de cuentas, todos los nipones residentes en los estados fronterizos y costeros tuvieron que cumplir con las órdenes del centro y a menudo pues tenían que vender a muy malos precios sus bienes y hogares en no más de una semana de plazo. Tenemos como segunda medida adoptada el servicio militar obligatorio. Para el día 11 de agosto de 1942 se constituye el primer Consejo General de la Defensa Civil, mismo que apoya que para el 19 de agosto se emita la ley del servicio militar obligatorio, que desde tiempos del presidente Porfirio Díaz no se había podido poner en práctica. Por esta ley del servicio militar nacional empieza con los nacidos en 1924, los cuales fueron desplazados de sus poblaciones e instalados en casas particulares. El 24 de septiembre de 1942 se instala el Consejo Supremo de la Defensa Nacional, en donde se hace la preparación se hace la preparación para civiles, para que fueran militares. Además del servicio militar obligatorio, se estableció la instrucción militarizada para aquellos que tenían entre 19 y 45 años de edad. Esta se realizaba los domingos de 8 a 10 horas en los 43 campos de entrenamiento militar, que por lo general eran parques y jardines. Y en ella acudían de manera voluntaria los vecinos de una zona. Em, la prensa mencionaba que más de 300,000 personas de los diversos sectores sociales acudían a diversas plazas públicas de la capital. Como tercera medida adoptada, tenemos la defensa de la capital ante un inminente bombardeo aéreo. Después de la Primera Guerra Mundial, en la que se pusieron de relieve el problema de la defensa antiaérea y el peligro de los ataques, casi todos los países europeos se prepararon para la protección de sus habitantes. La defensa o protección civil se definió como un esfuerzo concertado de los ciudadanos con el fin de actuar eficaz y enérgicamente al sobrevenir el ataque enemigo y hacer que el resultado de este posible ataque fuera pues desventajoso para el enemigo que ni siquiera lo intentara. A partir de una amplia campaña publicitaria en periódicos, en radios, en carteles y mantas, el Comité Central invitó a los habitantes de la ciudad a que se incorporaran como voluntarios civiles a las comisiones que se habían organizado para salvaguardar la ciudad. Según profesiones, aptitudes, podían participar en actividades de vigilancia, médicas, a contrarrestar actos de sabotaje, ya sea en plantas de abastecimiento de agua, en estaciones de ferrocarril, en radiodifusoras. Asimismo, se convocó a médicos y cirujanos residentes en el entonces Distrito Federal para que realizaran un reconocimiento médico de aptitud a quienes incorporaban a las prácticas militares. Paralelamente, se inició el empadronamiento de los habitantes del Distrito Federal, a quienes se expidieran tarjetas de identificación que debían portar consigo para ser identificados en caso de un posible bombardeo. Uno de los aspectos que con mayor frecuencia abordó el Comité Central de Defensa Civil, que se reunía todos los miércoles en las oficinas del departamento, era el de la sanidad, pues se consideraba que en caso de un ataque aéreo, esto agravaría la situación. Se impulsaban así una serie de campañas para combatir plagas de ratas y piojos, a la vez que el comité solicitó a la Secretaría de Asistencia Social que se establecieran baños y peluquerías gratuitas en los sectores más populares de la ciudad del entonces Distrito Federal.
Hubo algunos comités médicos que fungieron como asesores en las jefaturas militares para la defensa civil. El primer trabajo de estos comités fue censar a todos los profesionistas para dividir entre ellos diversas tareas, tareas que se le adecuaran a precisamente su profesión. Se unificó la enseñanza de primeros auxilios bajo un programa único que duró alrededor de 8 a 10 meses de entrenamiento. Se realizó un censo de camas disponibles para una situación de emergencia. Este censo arrojó pues que no eran suficientes, por lo que se dispuso de edificios que cumplieran con las medidas necesarias para instalar puestos de socorro y hospitales. Se instruyeron a voluntarios para detectar agua y alimentos envenenados por químicos, gases o bacterias. En esta defensa de la capital, las mujeres jugaron un papel sumamente importante. Fueron empleadas como mensajeras, choferes, policías, inclusive encargadas de los cuerpos alimenticios. Aprendieron a cargar de 2 a 3 enfermeros en una sola camilla. Es un dato que me llamó bastante la atención. Se instruyeron en el rescate de personas de casas incendiadas o derrumbadas. Y por si fuera poco, pues también se les capacitó para calmar el pánico entre la muchedumbre, disolver aglomeraciones, ubicar perfectamente clínicas, hospitales, farmacias, casas y o lugares en donde poder refugiarse. Y en general fueron capacitadas en servicios de emergencia. Em, bajo bajo esta medida de defensa de la capital, se hicieron prácticas de oscurecimiento. En la ciudad se realizaban estas prácticas para dificultar la ubicación, con fines de que, pues, no los ataques aéreos pudieran no llevarse a cabo. Durante este tiempo se realizaron 3 prácticas. Al escuchar la alarma que se emitía por altavoces o por diferentes medios, se debían de apagar todas las luces, tanto de las viviendas, de los anuncios luminosos, de escaparates, luces exteriores, y tomar todas las medidas pertinentes para, en caso de tener alguna luz, fuego prendido, los rayos luminosos no salieran al exterior y se pudiera dificultar totalmente la ubicación de la ciudad. Todos los vehículos, ya sea automóviles, camiones, tranvías, etcétera, apagarían sus luces, suspendiendo todo movimiento y se estacionarían a los lados de la calle, permaneciendo el pasaje a bordo, inclusive del transporte público. Nadie debía salir de sus casas ni permanecer en la azotea de las mismas. Las personas que estuvieran en la calle debían correr hacia refugios lo más cercanos posibles. Las personas que se encontraban en el cine, templos o cualquier lugar público debían permanecer ahí con sus actividades, pero sin permitir que la luz saliera al exterior. No se podía ni siquiera fumar ni hablar por teléfono. Estas y otras instrucciones fueron ampliamente difundidas por la radio, la prensa, algunos cárteles, algunos folletos y panfletos. El 9 de septiembre de 1942 se llevó a cabo el primer oscurecimiento con bastante éxito. No obstante, a esto, la policía levantó 139 infracciones con un estimado de 500 pesos de multa en los escasos 16 minutos que duró la práctica. Para que se completara la sensación de que México estaba en guerra militar, la segunda práctica de oscurecimiento se efectuó con todo el realismo posible. Su costo ascendió a cerca de 5 millones de pesos. Por último, bueno, entre otras medidas, pero la última que mencionaré aquí fueron las medidas y leyes de emergencia que se promulgaron en el Distrito Federal.
Y esto se realizaron gracias al otorgamiento de facultades extraordinarias que le dieron al Poder Ejecutivo de la Unión, para que pudiera, en caso de que él lo requiriera, legislar en aquellos ramos de la administración pública que se estimaran necesarios. Entre estas medidas y leyes de emergencia se dieron las siguientes. Tenemos de primera instancia la ley de congelación de rentas, donde se prohibió el aumento en los arrendamientos de departamentos, casas, viviendas, cuartos o cualquier otro tipo de lugar susceptible de arrendamiento. Se hizo un fomento y mejoramiento a las habitaciones, donde en las colonias pues más populares se trataba de que se llegaran servicios básicos como el agua potable, el drenaje, el pavimento, el alumbrado público, entre otros, este, para que los ciudadanos gozaran de la mayor comodidad en los lugares de residencia. La inflación y el control de precios fue un problema que se agudizó bastante en México debido a algunos factores como lo es la especulación, la dificultad en el transporte de las mercancías, los problemas monetarios e insuficiencia de la producción. Para combatir este problema, se realizaron algunas estrategias como la congelación de sueldos, salarios y ganancias, impidiendo que los individuos ganaran más y frenar el proceso inflacionario. También hubo racionamiento en el consumo de algunos materiales. Entre ellos fue el hule, la varilla y el fierro estructural. Se hizo una congelación y fijación administrativa de los precios. En este caso, la Secretaría de Economía fue la que fijó los precios tope de algunos artículos de primera necesidad. Cabe señalar que la infracción a esta ley estaba totalmente penada. Y así es como tenemos pues un ejemplo de algunas medidas adoptadas en el Distrito Federal a raíz de la declaración de guerra a las potencias del eje. Em, Tras esta declaración, entramos en materia de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Eh, en julio de 1944, un grupo de combate de la Fuerza Aérea Mexicana sale de la estación Buenavista rumbo a Estados Unidos para recibir entrenamiento como grupo y ser enviados luego al frente del Pacífico en Asia, específicamente a las Islas Filipinas, bajo la bandera mexicana, aunque integrado a un grupo estadounidense de combate. A este grupo se le dio el nombre de la Fuerza Aérea Expedicionaria con el distintivo de Escuadrón 201. Alrededor de 300 efectivos fueron los que operaron durante la batalla de Luzón en la etapa final del conflicto. Se realizaron alrededor de 59 misiones de combate. Este grupo, al participar individualmente, tuvo que ser entrenado en el sistema estadounidense de combate. Sus pilotos debieron de pasar un riguroso examen de idioma inglés y todo el equipo se tuvo que familiarizar con los modelos de aviones estadounidenses P-47 Thunderbolt, ya que para ese entonces la Fuerza Aérea Mexicana solo contaba con algunos aviones muy anticuados bimotores. Esta Fuerza Aérea Expedicionaria condujo 96 misiones de combate apoyando a las fuerzas terrestres aliadas. Participaron activamente en los bombardeos de Luzón y Formosa, lo que actualmente es Taiwán. En total se volaron 2.842 horas en el Pacífico, de los cuales 1.970 horas fueron en misiones de combate, 591 horas en zona de combate y 281 horas voladas de entrenamiento previo. Al teatro mexicano se trasladaron 289 elementos,
de los cuales solamente 5 murieron en combate y 1 por enfermedad. En Estados Unidos murieron 4 elementos en entrenamiento. Después de combatir valerosamente, la Fuerza Aérea Expedicionaria fue trasladada en reserva a Okinawa, entrando victoriosa a la capital de la República Mexicana el día 18 de noviembre de 1945. Pues tenemos así la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Una participación que, si bien fue eh, muy breve, es de bastante reconocimiento. Y con esto pues entramos a las conclusiones. Este hecho, se, con este hecho, mejor dicho, se consiguió una mejoría tanto económica como política para México. Por una parte, la crisis global a la que se enfrentaba el mundo hizo que México se colocara en un papel estratégico para el abastecimiento y la seguridad de Estados Unidos. La fuerza productiva estadounidense estaba incompleta y el comercio internacional obstaculizado. Perdón. México tenía una elevada capacidad de negociación para ese entonces con Estados Unidos. Estaba obligado a elaborar productos que antes importaban. El país contaba con recursos naturales indispensables para la industria bélica, como lo era el cobre, el zinc, el grafito y algunos minerales como plata, el ganado, la cerveza, algunos otros productos agrícolas, que incrementaron sus exportaciones y estimularon el desarrollo del país. En temas políticos, pues nunca antes se había formado una relación bilateral tan sólida entre Estados Unidos y México. Los reclamos por la pasada expropiación petrolera quedaron atrás y una era que había sido bastante tensa entre nosotros, entre México y Estados Unidos, pues quedó resuelta. Esto se hizo evidente tras la primera visita relámpago de Franklin Roosevelt a México en abril de 1943. Sin embargo, los beneficios económicos de la guerra trajeron pues también algunos perjuicios durante y después de esta. México se volvió completamente dependiente de Estados Unidos y desaprovechó la oportunidad de ligarse más profundamente con América Latina. En contraparte, pues tenemos que en el cine, una situación muy poco conocida es que el cine tuvo pues su época dorada, ¿no? Gracias a la escasez de mano de obra que encarecía los costos de las producciones estadounidenses, lo que motivó su traslado a foros y estudios mexicanos, como lo eran los estudios Churubusco y los estudios Azteca, aquí en la Ciudad de México. Por otro lado, la constante presencia de estrellas de Hollywood en los frentes de guerra, mismos que iban a hacer propagandas precisamente a países ocupados, este, obligó a que la industria fílmica usara elencos mexicanos, sumando a la baja producción de cine estadounidense durante la guerra. El cine mexicano se difundió por todo el mundo, donde imprimió pues una huella totalmente permanente. Algunos clásicos que todavía se pueden apreciar en diversas plataformas de películas. Y bueno, con esto doy por terminada mi exposición sobre mi tema. A continuación muestro algunas de las bibliografías que utilicé para recabar información. Saqué algunos más artículos, sin embargo, no, por temas del espacio no los pude poner todos, pero aquí tengo a los más importantes. Espero que esta presentación haya sido de su total agrado. Sin más por el momento, me despido y le mando
un caluroso saludo. En espera de sus comentarios, nos vemos después, bueno, mejor dicho, nos mantenemos en contacto, profesor. Muchas gracias.